Bueno, buenas tardes, Jan. Estamos entonces comenzando nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Vamos a estar trabajando, ya viene, entonces vamos a estar trabajando este tema que a mí tanto me fascina y tanto me importa y que es fundamental a la hora digamos, a la hora de trabajar nuestros procesos de transformación, ¿ok? Que es el tema del autohablado. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo funciona el autohablado en la obtención de resultados? ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con... Es un querido amigo, el otro día no pudimos hacerle la conversación. Olis, hola Grace, ¿cómo estás? A ver, aceptar. Ahí estamos. Bien, acá estamos. ¿Me escuchas? Perfecto, Ger, ¿cómo estás? Hola a todos. Súper bien. Ahora estaba un poquito estresado, pero ahora ya pasó porque la semana pasada, bueno, no pudimos hacer el encuentro porque yo tenía baja conexión, la conexión inestable. Así que bueno, una alegría estar contigo ahora y ahora hoy sí vamos a avanzar. Básicamente, dos cosas. Vamos a conversar sobre el tema. Un aprendizaje para Sergio, para mí y para toda la gente que se sume. Bienvenidos. Si tienen preguntas, si quieren participar, vamos a leer. Queremos que sea súper informal. La idea es una sesión de trabajo. Estamos generando conocimiento, aprendizaje para nosotros, para nuestras comunidades. Así que una súper alegría estar con Sergio, a quien conozco desde hace unos cuantos años. Nos hemos ido viendo evolucionar. Sergio está en Buenos Aires, yo estoy en Tucumán. ¿Me estás escuchando? ¿Tú me escuchas, Sergio? Bueno, ahí se fue Sergio. Chungata. Gracias por los corazoncitos. No sé si me escuchan a mí, si me pueden decir que me escuchan a mí. Ustedes me escuchan en este momento. Qué cosa tan extraña. Bien, se cayó Sergio. A ver. Entonces, Sergio, fíjate si puedes sumarte de nuevo. Bien, entonces, estamos, esto, gracias Maricel, gracias por los que me están escuchando. A ver, ver solicitud. No, no está ninguna de las que estoy esperando, que es la de Sergio. Ahí está, Sergio Feller. Entonces vamos a ver si se puede sumar. Tenemos que trabajar este tema que es muy importante para obtener resultados. Ah, Ahí estamos, ¿estás? acá estoy de vuelta. Espero que no se nos caiga. Bueno, bueno, escucha, entonces el tema es básicamente el autohablado, digamos, les cuento, Sergio lo conozco hace unos años, yo lo he ido viendo cómo ha evolucionado y es una persona que tiene, digamos, una sabiduría. A ver, es un saber. Yo entiendo que capaz que no te gusta que diga, pero para mí, además, te has convertido en sabio. Y yo siempre digo que a mí me gusta armar un sistema con las personas que saben mucho, porque de alguna forma yo, si bien no creo en la teoría del derrame económico, pero sí creo en la teoría del derrame de la Del conocimiento. del conocimiento. Así que estoy muy contento de estar compartiendo contigo esto, de compartir las redes, de leerte todo el tiempo, de leerte, de prestar atención hasta las preguntas que te hacen los sábados, los primeros sábados de cada mes en tu sesión, que me encanta, y me encanta la practicidad y la profundidad de tu conocimiento. Así que es una A ver, alegría estar. Fer, el sentimiento es totalmente mutuo, honestamente. Acá hay admiración de ida y vuelta. Yo también te vi evolucionar a vos y como habíamos comentado, este momento del estado del mundo que nos permite conectarnos y compartir con los demás las cosas que pensamos y aprender de gente muy lejos, es realmente Es maravilloso. maravilloso. Y evidentemente esto se diseñó para vos. Es tu momento. Para vos. Te juro que me corre por la espalda de pensar esta maravilla y de ver a la gente que está ahí, Laura desde Comodoro o Rawson o Trelew, no sé, porque es una consultante que viaja por ahí, de ver a Carlos Rodríguez, de ver un montón de gente de distintos lugares de Argentina y de América Latina conectados, es maravilloso. Entonces vamos a
a ver, vamos, primero te quiero preguntar, porque yo cuando te invité para que hagamos este vivo es porque yo estoy investigando la cuestión del autohablado, self-talk, tiene un montón de nombres, ¿no? Diálogo interno, bueno, tiene un montón de nombres que ahora se me escapan, pero no importa. Pero mi pregunta fue, ¿tú eres consciente del autohablado? Y entonces tú me dijiste, sí, todo el tiempo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Digamos, Me- ¿dónde aparece para vos esto? ¿En qué momento te das cuenta que tú te hablas? la verdad es una muy buena pregunta porque llegó a mí por lo menos en forma intuitiva. Es algo que yo hago hace muchos años. Es cierto, nunca estudié sobre eso, no he sido inspirado sobre eso. Escuché que Warren Buffett lo recomienda. Me parece una muy buena idea porque es una buena, me parece una buena forma. Eh, ¿Vos leíste el libro Thinking Fast and Slow, Pensar Sí, rápido, pensar despacio de Kahneman? porque tú me lo recomendaste. Ah, ¿en serio? Ah, Claro, bueno, qué orgullo. en Bueno, en ese libro se describe algo que realmente no existe, pero es para entender cómo funciona la mente, un sistema uno y un sistema 2. sí, El sistema 2 es un sistema de control, es lento, es básicamente nuestra conciencia. Y el sistema uno es todo lo que hacemos en forma automática, básicamente sin esfuerzo. Con el autohablado, yo utilizo personalmente el autohablado y me parece interesantísimo y admirable el hecho de que te hayas puesto a estudiar particularmente ese aspecto de la psicología humana, para llevar al sistema uno alguna idea del sistema 2. O sea, pesco en mis pensamientos una idea que me parece buena, que podría ser buena para mí, y hablo conmigo mismo, como si fuera otra persona, como si estuviera con el coach keto ah, personal en el balcón de mi casa. ajá, Y de verdad que me parece un ejercicio enormemente nutritivo, porque en esa conversación, en esa separación virtual de la propia psiqui, vos podés enganchar alguna idea que no tenés profundamente internalizada, eh, que no forma parte de tu hábito y de tu identidad, ajá, pero, pero que se puede forzar. bien, O sea, bien, en mi opinión, nosotros somos resultado de básicamente los hábitos que hemos creado sí, a lo largo de nuestra vida. Y no estamos condenados a ser quienes somos o quienes éramos. Podemos cambiarlo, por supuesto que eso cuesta esfuerzo, porque cualquier intento de cambiar de rutina, aunque sea en lo más mínimo, es doloroso, porque es un cambio de la realidad personal, es difícil. Y a veces necesita ser forzado, insistido, practicado, hasta que se convierte en un hábito. Y una vez que se convierte en un hábito, si se sostiene por un tiempo sustancial, pasa a formar parte de tu identidad. Y cuando algo pasa a formar parte de tu identidad es porque vos efectivamente ya cambiaste. ajá. Bien, me gustaría, digamos, me gustaría retomar tres puntos así como para que, porque, digamos, estamos, gracias por los corazoncitos, ustedes saben que los corazoncitos de Instagram no mande a más gente, le comunique que estamos charlando sobre algo que hay unas cuantas personas que les gusta, así que los corazoncitos, bienvenidos. Entonces, pero me encantó esto primero, que por ahí toca el tema del self-talk o del autohablado, del diálogo interno, me encantó esto, no estamos condenados a ser quienes éramos, Claro, porque esto es, pero Serge, esto es muy importante, porque hay una forma, digamos, hay una forma muy usual en la que la gente, en la que muchas personas, y a nosotros nos pasa a menudo, vemos el futuro, a mí me pasa varias veces por día y me lo gestiono, veo el futuro como si fuera una reproducción, digamos, por lo menos, digamos, geométrica del pasado. O sea, en el pasado 2 más 2 fue 4, ¿no? En el año 1200, en el 500, en el 600 antes de Cristo, 2 más 2 fue 4. Y aparentemente esta lógica haría que mi futuro, el futuro de Gerard, digamos, responde a esa lógica de que siempre será igual, gracias por los corazoncitos, de que siempre será igual en el sentido de que yo voy a ver el mundo desde el mismo lugar. Entonces el pasado se transforma en una especie de prisión. Pero, miralo de, ¿te puedo hacer una acotación? sí, claro, Miralo de esta manera. Si vos te encargás de tu futuro, si el Gerardo del presente
se encarga del Gerardo del futuro, lo que significa obviamente diferir algún tipo de gratificación. Si es consistente en eso, entonces el Gerardo del presente siempre va a estar bien, porque el Gerardo del presente fue el Gerardo del futuro en el pasado. Entonces, si vos lográs, si vos pensás en el futuro constantemente, pues siempre va a estar bien. ¿Por qué? Porque en el futuro es resultado de lo que hiciste, de lo que estás haciendo hoy. Y hoy es resultado de lo que hiciste antes. Ajá. Entonces esto es muy importante. Vos sabés que te contaba yo que estuve en una formación, en un entrenamiento de PNL. Ahí Ajá. está asistiendo una de las personas que es uno de los coaches de formación. Y ellos nos decían, por ejemplo, es muy importante todo el tiempo recordar el futuro. Está Recordar. bueno eso, recordar el futuro. Claro, claro, ver la vida desde un espectro, digamos, expandido, general, en lugar de concentrarte en el momento. Fíjate vos que si vos te concentrás en el momento, cualquier bienestar que vos aspires en el momento, es simplemente placer, es sensación. Y una vida de placer y sensación en el momento no necesariamente significa una vida feliz. ¿Por qué? Porque el placer del momento no tiene que ver con el propósito, no tiene que ver con tu configuración del futuro. Entonces, siempre es un trade-off, decimos los economistas, es una disyuntiva en cuánto invierto al futuro y cuánto disfruto hoy, porque por otro lado tampoco tendría sentido el extremo opuesto, ¿no es cierto? O sea, concentrarte únicamente en el futuro, digamos, por cargo, a cuenta de el presente permanente, no te lleva a ningún lado tampoco, porque No, no estarías disfrutando el momento, no estarías disfrutando la vida en ningún momento, estarías pensando únicamente en el futuro. Por lo tanto, es una especie de disyuntiva bien. que yo creo que es saludable manejar. Bien, acá nos estamos, a ver, la cuestión no, digamos, la cuestión es que nos vamos un poco del tema, pero está bueno para encuadrarlo, esta cuestión de que uno puede gestionar incluso, digamos, el futuro. ¿Por qué? Porque yo siempre le pregunto a mis consultantes, ¿cuándo es el futuro? ¿Mañana? ¿15 de junio? ¿En agosto es el futuro? ¿El agosto es el futuro es el año 2024? ¿El futuro es el año 3000? Entonces llegamos a la conclusión que el futuro es una conversación que está acá. O sea, el futuro es Claro. una conversación que está en mi cabeza. Entonces, Básicamente porque depende de la inversión que vos haces hoy. Por ajá, eso el futuro es una función de lo que vos estás haciendo hoy, en este momento, ya en el presente. De cómo bien, invertir ok, tu tiempo hoy. exactamente, perfecto. Eso fue lo que entendí una vez, después que yo durante mucho tiempo escuché a algunos sabios decir, lo único que importa es el hoy, lo único que importa es el hoy, y entonces un día le escuché a Louise Hay, que es una gran sabia, decir, el hoy es lo que importa porque hoy construyo la casa en la que viviré mañana. Entonces, Claro. tan importante porque se relaciona con el futuro. Mi pregunta es, tú me cuentas que desarrollaste el autohablado y que lo usas para hacer esa gestión entre la conciencia, lo menos consciente, y que hablas como si le hablaras a otra persona. Esto quiere decir, y atención, tomen nota, esto quiere decir, a ver, tomen nota de lo que Sergio Feller, que es un tipo que sabe mucho y que es un tipo que ha crecido mucho, de cómo utiliza él el autohablado. Esto quiere decir que tú hablas con Sergio en segunda persona, tú, yo, tú. Sí, vos, yo uso el vos, pero El sí, básicamente me trato a mí mismo como trato a los demás. De hecho, Ajá, creo que la mayoría de la gente hace eso. Creo que la mayoría de la gente se trata a sí mismo como trata a los demás. Por eso muchas veces les cuesta discernir cuando están tratando mal a otra persona porque es su normalidad, porque es la forma en que se tratan a ellos. claro, claro, es una posibilidad. Gracias por los corazoncitos. Ahora bien, el punto aquí está en cómo configurar ese self-talk. Ajá, No solo para qué lo usas, sino bajo qué condiciones surge. Eh, digamos, para, para que sea realmente nutritivo, para que estés creando valor para vos mismo en un autohablado, tenés que estar con tu mente en las condiciones adecuadas. Digamos, sí, no tiene mucho sentido hacer eso si estás con un ataque de estrés o enloquecido.
tenés que llevarte a vos esto lo sabés muy bien, incluso por el lugar que elegiste para vivir. Sí. Vos vivís en un lugar rodeado de la naturaleza, de la tranquilidad, el silencio, la pureza. Todo eso ayuda. ¿Entendés? Lo que hay que hacer es escapar del ruido, es salir de esa vorágine diaria. Ponerte en sintonía para poder escuchar lo que es realmente importante y poder distinguir lo que es ruido de señal. ¿Qué de todos esos pensamientos que tenemos, que es común a todo ser humano, es relevante y que no? No es como Bien. Shakespeare decía, ser o no ser, esa es la cuestión. No, 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 es qué es relevante y qué no es relevante. Esa es la verdadera cuestión. Distinguir qué pensamientos, de todas las pavadas que se nos ocurren, son relevantes y cuáles no. Y es importante entender esto porque nosotros somos especialmente vulnerables a a nuestros propios pensamientos, a nuestros autoengaños. Nosotros, a mí me resulta más fácil mentirme a mí mismo que recibir una mentira de otro, naturalmente. Entonces, Claro. Lo que pasa, entender esas tendencias psicológicas, por ejemplo, el hecho de que, el reconocimiento del hecho de que tendemos a confirmar nuestros conocimientos previos con información del medio ambiente y tendemos a filtrar todo lo demás, muy importante. claro, Claro. claro. ¿Por qué? Porque puede aparecer información, por ejemplo, en esta misma conversación, vos podrías señalarme algún detalle, algún error en mi carácter que podría ser extremadamente nutritivo para mí de reconocer. No obstante, la barrera de mi ego no lo quieren saber. Y yo tengo que saber que está mi ego ahí, cerrando mis oídos, eh, haciendo ruido. Entonces, es una tarea dificultosa. Sí. Escuchar eso que no querés escuchar, y más dificultosa cuando viene de vos mismo, pero debido a que nadie se va a encargar más de Gerardo que Gerardo, ni de Sergio que el propio Sergio, no tenemos otra opción y es más que recomendable hablarse, Claro. escucharse. Ay, de hecho, y si lo haces en otro idioma, mejor. Esto es un buen truco. No sé si escuchaste de esto, pero por ejemplo, si vos manejás bien el inglés y te hablas a vos mismo en inglés, estás distanciándote más digamos, de tu propia cognición. Entonces, Claro. todavía más nutritivo. Bien. Qué importante esto. A ver, básicamente quería introducir esto. Existe, vos sabés que en programación neurolingüística, que no en balde se llama lingüístico, se habla mucho de operadores modales, ¿ok? Operadores modales. Como por ejemplo, suponte, Sergio se levanta a la mañana y se dice, I must do that, o sea, tengo que hacer esto. Y esto ya digamos, esta semántica, esta construcción de la obligación ya te genera un determinado tipo de hormonalidad, es decir, esta es una obligación, tengo que bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Yo lo Claro. escucho, tengo que bajar de peso, tengo que elegir ser saludable, eh, ¿qué palabras usas tú para referirte a las acciones que vas a realizar? Por ejemplo, ¿tienes identificado ese tipo Yo a eso lo llamo, sí, claro que sí. Yo lo llamo un poco en forma secota automanipulación. Ajá, Yo considero que es nuestro deber manipularnos solos porque nuestro cerebro es estúpido. Nosotros no somos estúpidos, pero nuestro cerebro sí. Por ejemplo, nuestro cerebro no entiende negativos. No claro, pienses en un elefante blanco. No podés no sí, pensar en un elefante blanco si digo que no pienses en un elefante blanco. Entonces, ¿cómo manipular a tu cerebro para que haga lo que vos querés hacer? Una buena idea es lograr que el comportamiento deseado sea el camino de menor resistencia. sí, bien, Lograr que el comportamiento deseado sea el camino de menor resistencia. Por ejemplo, estamos hablando de self-talk. Si vos querés convencerte de algo que sabés que es una buena idea, pero que debido a que, por la desgracia de la vida, te habituaste a no atenderlas de esa manera, entonces te va a resultar dificultoso. Entonces tenés que hablar con vos, tenés que decirte, mira, Sergio, o en tu caso, mira, Gerardo,
vos querés bajar de peso, pero tenemos que reconocer que somos animales de hábito y no te habituaste a vivir una vida consistente con ese tipo de actitud saludable. Entonces, ¿cómo hago para convencerme a mí mismo de que tengo que hacer, de que tengo que ejecutar un determinado curso de acción? Una buena idea es, la primera gran idea es hacértela fácil. Buscar la forma de que no sea, de que no implique un gran cambio en tus hábitos, porque cualquier cambio de hábito es naturalmente dificultoso. Es una forma de engañar al cerebro. Vos me preguntabas, ¿cómo te hablas? Yo particularmente conmigo soy muy exigente. O sea, yo me hablo con dureza y cuando cometo un error depende qué tipo de error. Cuando cometo un error, no necesariamente porque los resultados fueron malos. Vos podés, es importante distinguir que a veces los resultados no son consecuencia del proceso. A veces un resultado puede ser bueno aunque el proceso haya sido inadecuado, porque tuviste suerte, y otras veces quizá hiciste todo bien, pero los resultados fueron deficientes. Entonces, cuando yo detecto que más que nada tuve un resultado negativo debido a mi propia falencia, a mis propios vicios, en ese caso, y acá va a empezar una discusión, ya me la veo venir, yo me hablo con dureza, yo pongo la nariz en la mierda, froto mi nariz en la mierda como lo haría con un perro. Exactamente, cometí este error porque he sido negligente. Entonces no me merezco un buen trato en ese momento. ¿No? Tampoco me refiero a esto de hablarte mal todos los días porque te voy a terminar identificando con una porquería. Pero así como vos podés confiar o podés notar que yo tengo expectativas altas sobre vos, porque yo te respeto, porque sos una persona inteligente, porque sos una persona que evolucionó en su vida, y ahí te estoy hablando a vos directamente, Sí, Gerardo, sí, sí, te sos una entiendo. persona que tiene una vida inmensa, que, con experiencias que son alucinantes, y que encima tenés la cortesía de compartirlo con todos nosotros, eh, vos podés lograr ponerte en una circunstancia en donde muchas de esas ideas te estén contaminando y las podés modificar. Y para eso tenés que hacerte saber que nuevas circunstancias podrían llegar que no va a pronosticar correctamente tus propias emociones. O sea, si hoy empezamos, me querés hacer adelgazar y me prometés que voy a bajar de peso, yo voy a tender a pensar que esto va a ser durísimo, pero no tengo que darle tanto crédito a lo que voy a tender a pensar porque los seres humanos, no yo, no vos, no las personas que están aquí con nosotros, todos compartimos esa condición de que somos malos para pronosticar nuestras futuras emociones. Claro. Entonces, entonces, ¿cómo te manipulas? Decís, bueno, supongamos que el comportamiento deseado sea alcanzar un nivel, una cantidad de calorías diarias, por decirlo de alguna manera, por dar un ejemplo. Y eventualmente existe algo que se llama regresión a la media. Regresión a la media es la condición por la cual los seres humanos tendemos a volver a nuestro comportamiento promedio luego de un tiempo. Entonces, si vos estás advertido de eso y por otro lado te tendés a identificar con una persona que cumple con sus autos hablados, con sus órdenes, entonces tenés que saber que va a haber un momento donde vas a tender a adormecerte o vas a tender a dejar de hacer el esfuerzo. Y justo ese momento es el más importante. ¿Y cómo te puedes manipular para hacer el esfuerzo? Si estás por abandonar, en lugar de decirte a vos mismo, bueno, dejo, te decía a vos mismo, puedo dejar, pero no hoy. El día de hoy lo hago. Mañana será Bien, otro día. Y vas a ver qué pasa mañana. Entonces, ok. entonces, esa es una forma muy larga de contestar una pregunta corta. ¿Cómo me hablo? Me manipulo. Trato de ser inteligente para no levantar mis propias defensas, como si estuviera manipulando a otra persona. Y cuando hablo de manipular, la palabra manipulación tiene una connotación muy negativa y no necesariamente es negativa. Manipular, en este caso, es de alguna manera comprendiendo cómo funciona mi sistema biológico, hablarle de tal manera de no elevar las defensas y lograr que mi comportamiento futuro sea coherente con esto que yo quiero hacer. Ok. Fíjate que, claro, aparece acá algo que yo le llamo, no lo llamo yo, pero no me acuerdo ya de dónde digamos, dónde abrevé, que es estos pensamientos automáticos negativos, ¿no? Esto de que si yo, por ejemplo, suponte, quiero bajar de peso, o si yo quiero estar en buena forma física,
o si yo quiero cambiar, trabajar mi tendencia al enojo, entonces, por ejemplo, sí, pero es difícil, Claro, ¿ok? Y claro, para hacer pareciera difícil. que esta asociación, pero lo automático que aparece es que lo difícil es negativo, que Claro. lo difícil es como que si puedo lo difícil lo dejo de lado. Yo me gustaría bajar de peso, pero es complicado. Me gustaría hablar de más, pero es difícil. Pero por eso, como decíamos recién, que el cerebro no entiende los negativos, entonces vos estás hablando y básicamente le estás dando una orden. Entonces tenés que tener cuidado con lo que te decís. Claro, por eso. Yo a mí me digo esto, yo cuando algo me da miedo, digo, Gerard, you have to go there. Tenés que ir ahí. ¿Te da miedo? Tenés que ir ahí. Yo tengo que hacer un llamado, suponte, eh, para decir, Sergio, que hagamos un vivo, y me da y entonces digo, es lo que tenés que hacer, tenés que llamar ahí, ahora, a esta hora, ya, llamalo ya. Yo, lo que yo veo es con la palabra exigente, ¿ok? La palabra exigente es una palabra que a mí me perturba un poco porque es como que siento que el exigente, la exigencia está siempre, digamos, estas habilidades emocionales o inhabilidades emocionales siempre vienen en ramillete, ¿viste? O sea, cuando una persona está enojada, digamos, si vos tenés algún amigo, alguien que está muy enojado todo el tiempo, esa persona también está triste, o sea, está decepcionada por algo que considera que es una injusticia, entonces esa injusticia lo enoja o la enoja. Claro. La exigencia también enmascara, por lo menos desde mi experiencia en mí mismo, enmascara como un miedo de no ser suficiente. Entonces yo la exigencia me la gestiono con el autohablado. Depende cómo lo interpretás. Fíjate vos que en este caso, la connotación de exigencia, yo la leo diferente. Yo podría decir, bueno, si soy exigente con vos, te estoy transmitiendo que tengo expectativas altas. Eh, Claro, Porque sé que podés, por ejemplo, Gerard, ¿cuántas flexiones de brazo podés hacer? Eh, y vos me haces 15, y yo te digo, escúchame, huevón, ponete las pilas, vos podés mucho más que eso. Se nota que podés mucho más que eso. Entonces, depende cómo vos lo tomás. Vos podrías tomar esa exigencia como expectativas altas, como decir, él confía en mí, ¿por qué no voy a confiar yo en mí? mm, mm. Pero lo que vos decís también es atendible. Por eso depende de cada persona y la connotación que tiene cada palabra para cada persona, porque las palabras dan estructura. A mí me pasó, te cuento porque me pasó el año pasado, yo estoy estudiando antropología en la UBA, entonces voy los segundos cuatrimestres a cursar las materias que son difíciles. Y el año pasado me pasó algo que esto da para hacer 18 vivos, 8 capítulos de las obras completas de Freud. Pero empecé a sufrir mucho, o sea, estudiaba con un grupo de gente, yo tengo 58 y estudiaba con un grupo de gente de 22. Y veníamos todos muy high, muy alto, ¿no? Muy alto rendimiento, ¿no? O sea, empezamos con los parciales 9 10 9 10 lingüística, estadística, economía, eran materias bien complicadas, antropología económica, métodos cuantitativos en antropología, lingüística para antropólogos, eran materias, y empezamos, y de pronto yo en un parcial me olvido de contestar la cuarta pregunta, me olvido, porque por por ansioso, O lo que entrego, sea. estaba seguro que me sacaba un 10. De hecho, me saqué un 8 porque no contesté una pregunta que la sabía, además era muy fácil la pregunta cuarta que no contesté. Llegué a mi casa y me agarró una descompostura, o sea, y mis otros compañeros habían sacado 9 10 9 así. Y eso a vos te parece mal, porque yo lo leo como algo positivo eso. O sea, está bien que te hagas cagar por eso, porque solo si haces un imprint emocional del error que cometiste, no te va a volver a pasar. Si no, es más No, probable que te vuelva a claro, pasar. Vas a tener más cuidado en tu próximo sí, parcial por el dolor del pero momento. claro, por supuesto, pero o sea, empezó como una especie de esta cosa del perfeccionismo y de la exigencia, pero solo por la exigencia sin que haya un reconocimiento de que, o sea, a ver, yo Todo lo demás fue bueno, dejé claro. mi casa, pero dejé mi casa. Cuando muchos otros invierten en ir, que me parece hermoso, a Río de Janeiro, a París, a Miami, yo me gasté una fortuna en alquilar un departamento en Buenos Aires, en estar viviendo en Buenos Aires, que, digamos, que en estar viviendo, digamos, como estudiante, que, digamos, que obviamente que
por ejemplo, yo invertí para cursar esas 3 materias. Yo, digamos, había probado otras 2, digo, no fui capaz, ¿sabes qué?, de autohablarme desde la celebración. Pero quizás en ese momento no merecía una celebración, Ger. Quizás no era el momento de celebrar. Quizás todo lo que vos me decís, para mí es coherente con una persona que está invirtiendo en sí misma y qué sorpresa. ¿Qué sucede con las personas que tienen ese comportamiento? Que no se van a Río de Janeiro y se van a hacer un curso. El autoestima les crece. Porque no podés no estimar a una persona que se ocupa de sí misma. ¿Entendés? Si Claro. sos vos y te estás ocupando de vos, eso tiene Sí. consecuencias en tu autoestima. No obstante, tampoco hay que ser tan delicado. Y yo creo que esto vos lo aprendiste muy bien, porque tuviste experiencias muy duras en la vida. Y decime si en esas experiencias duras no al mismo tiempo alcanzaste los aprendizajes Sí, sí, claro. más importantes, más relevantes de tu vida. Eventualmente vos me contás a mí, mirá Sergio, yo vengo sacándome 9, 10, fui a rendir, sabía absolutamente todo lo que me estaban preguntando y no me saqué un 10, me saqué un 8. Un 8 es es una muy buena nota, pero la verdad, sos un boludo, tenías que haberse sacado un 10, se te pasó responder una pregunta, tenías tiempo que entregaste antes encima. Está bien que te diste con un caño en ese momento, está bien. De hecho, si nunca te das con un caño, esta es mi opinión personal, por supuesto, no No, te no, digo no, que no. no, pero a mí me parece bien, porque eso es lo que te hace duro, es lo que te da, como dicen, el cuero, ¿viste? Lo que te da, lo que te pone además, haber sufrido el momento, como yo decía, poner la nariz en la propia mierda, es lo que te va a prevenir de volver a equivocarte. ¿Qué habrá pasado por tu mente en ese momento, ese día del parcial, que te distrajo tanto como para olvidarte de contestar una pregunta que sí sabías? Entonces es importante, no hace falta ser tan delicado. Ahora sí, comparto 100% con vos en que hay tan importante como darte con un caño, es aprender a celebrar lo que es bueno y lo que es correcto. Y una persona que se toma el trabajo de hacer lo que vos hiciste, merece celebrar. Pero no en ese momento. En ese momento no merecía celebrar, merecía lo que tuviste. Un poquitito de Entiendo. dolor. O sea, ¿cómo es tu self-talk cuando aplicas ese rigor? Eh, es que te acostumbras al final, o sea, ya no soy, con el tiempo te vas haciendo fuerte, entonces ya no es tan fácil de que una persona me diga algo y me afecte. Si yo me acostumbro a tratarme con rigor, cuando otras personas me tratan con rigor, hasta se lo agradezco. Ya no sé qué me puede decir que me ofenda. Pero ¿sabes por qué me gustaría que podamos? No, pero no ofenda, porque no ofender, pero yo a lo que me refiero, Serge, O que es a me que lastime. por ejemplo, ¿y sabes qué pasa? Yo soy así. El yo soy así es la peor respuesta del mundo. Vos no sos Bien, así. por eso, Justamente como no sos así, como sos mucho más que eso, entonces no te podés permitir por eso, ese error. Las personas que viven una vida feliz, que cumplen con grandes propósitos, que cumplen con propósitos, que cumplen con objetivos, que tienen logros, son personas que son exigentes con sí mismas. Y no hay, ¿por qué? Porque no hay forma de alcanzar logro en esta vida, de ganar una competencia por los recursos en este universo, sin exigencia. No es tan fácil. Si fuera tan fácil, no sería valioso. Y entonces, entonces, nada de valor se alcanza sin salir de la zona de confort. Yo creo que, entonces, sí, esto digamos, porque mucha gente se autohabla de esta forma. Me encantaría aprender biología molecular, pero yo soy muy mala para las ciencias exactas. eso es un error fenomenal, porque primero que es un error, digo que es un error porque además es que una persona no lo puede saber, vos no podés saber para qué sos bueno o sos malo si no le das la oportunidad a tu cerebro de adaptarse a una circunstancia, a una situación. A tu cerebro le gusta la repetición, tenés que intentar. Y nadie nace sabiendo, y cuanto más tarde empezás en la vida, sos un poquitito más rígido, entonces tenés que tener un poco de paciencia.
Ahora, para tener paciencia, yo creo que es nutritivo, que es beneficioso, exigirse. Ahora, por supuesto que no estamos todos en las mismas circunstancias en la vida. Si te agarro en este momento con esta conversación, en un momento de tu vida en el cual estás con la autoestima muy baja, endeble, hay cosas que no te puedo decir, Ujú. eh, porque te haría más daño. Nada es tan... no hay una solución para todo, ¿entendés? Yo puedo decirte esto a vos porque sé que sos una persona fuerte. Sí. Lo que le diría a una persona débil es que comience a fortalecerse. Así como vos ya estás entrenado físicamente para hacer ejercicios intensos, eh, en algún momento empezaste, en algún momento no tuviste ese entrenamiento. Y ayudaría bastante que no sea extenuante, que no sea demasiado duro. Ujú. ¿Por qué? Porque simplemente va a reducir las probabilidades de llevarlo adelante. Porque va a Ajá. drenar tu fuerza de voluntad. Todo en esta vida es fuerza de voluntad, todo en esta vida es esfuerzo. Y la fuerza de voluntad es como una batería que se drena, que si vos alojás mal ese esfuerzo, si vos dirigís mal ese esfuerzo, si ponés la energía en los conocimientos incorrectos o ponés la energía en las actividades incorrectas, en cosas de baja prioridad, lo único que lográs es drenar tu fuerza de voluntad. Y una vez que drenaste tu fuerza de voluntad, no vas a poder tener foco, no vas a poder enfocarte en lo que es importante, no ¿Cómo vas a poder separar lo sería- relevante de lo irrelevante. Sí. Perdón, esto que me estás diciendo, ¿cómo sería llevado al autohablado? A Esto es ver, no drenar tu fuerza de voluntad porque la voluntad no es un recurso inagotable. bueno, en el auto hablado tiene que haber tenés que tener algún mecanismo, porque esto es subjetivo, esto depende de cada individuo. Lo que vos entendés que es relevante, lo que vos entendés que es prioritario. Si, por ejemplo, en esta conversación fuéramos una sola persona, esto fuera un auto hablado, uno de nosotros tendría que estar controlando de que no nos vayamos por el ramo, de que Ajá. no volvamos a ruminamientos sobre comportamientos pasados, sobre relaciones pasadas, sobre fracasos anteriores. Uno de nosotros tendría que parar la pelota y decir, pará que el fracaso es parte del camino al éxito. Sería un idiota si no sabe eso, porque nadie tiene éxito o es, digamos, por extrema buena suerte, el éxito en un solo tiro. O sea, la gente tiene que probar, tiene que aprender. A vos te ocurren estas cosas porque tenés una experiencia muy superior a la de tus compañeros de curso. Ellos tienen 22 años, 25 años y vos tenés el doble. Entonces, para vos es diferente que para ellos. Lo que vos podés internalizar de los conocimientos que te están ofreciendo es mucho mayor a lo que ellos pueden internalizar. Porque vos tenés otras rutas neuronales para analizar cada cosa. Entonces, Claro. entonces teniendo en cuenta esas cosas, sí. Ahora, por ejemplo, suponte esta, a ver, esta frase. A mí me gusta, digamos, he tomado nota de unas cuantas cositas para desarrollar posteriormente, pero por Dale. ejemplo, ¿cuáles son por ejemplo, cuáles hay, podemos armarlas ahora si no las tienes, pero cuáles serían, por ejemplo, frases de autohablado para comenzar un día? Por ejemplo, hay una favorita mía que es, por supuesto, que, digamos, que es, a ver, Gerard, ¿qué vas a aprender hoy? Por ejemplo, me encanta. ¿Qué vas a aprender hoy? Y a la noche es, ok, paso yo y cuando cierro la puerta de mi habitación digo, ok, hoy aprendí tucu, 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 tucu. Si tengo un aprendizaje ya soy feliz. Que puede ser un aprendizaje teórico, práctico, puede ser un aprendizaje afectivo, puede ser un aprendizaje de una receta nueva, o puede ser un aprendizaje de un ejercicio, ¿ok? Pero Bueno, ¿cuál es? yo espero que tus alumnos te estén escuchando, porque lo que acabas de contar es brillante y es semejante a la rutina diaria de nada más y nada menos que Benjamin Franklin, Ajá, que es uno de los seres humanos más virtuosos que existió en este planeta. claro. Él tenía la misma estrategia que vos, Ujú. Gerardo. Él se proponía algo, ni bien se levantaba, y a la noche hacía un chequeo de cómo había avanzado. Si vos te habituás a ese ejercicio, es probable que todos los días te vayas a dormir un poquitito más sabio de lo que te levantaste, Sí, y eso te enriquece sustancialmente, porque además con respecto de la educación y del conocimiento, acá opera como en la bolsa, ¿viste? Interés compuesto.
Y por otro lado, la educación, ¿viste? Nosotros compartimos educación y eso no nos quita a nosotros nada, al contrario, nos exacerba, no hay mejor forma que aprender algo que enseñarlo. Claro, escuchá, ¿qué frases? Digo, por ahí esto es un poco como pedestre, digamos, pero Que qué está frases? bien, ¿qué utilizaría yo? Yo en realidad no tengo esa rutina de decirme qué voy a aprender hoy, porque yo ya tengo todo mi día rutinado para una serie de lecturas que son parte de mi trabajo, Ajá, eh, que, digamos, que me obligan a aprender algo todos los días. De hecho, mi operación, digamos, como escritor, si querés, que es lo que vos me comentabas que leías, no es otra cosa que la manifestación y la estructuración sintética de algún conocimiento que adquirí, que me pareció relevante y que adquirí ese día. Entonces ujú, yo no me levanto con, si bien yo sé que mucha gente lo hace y me parece muy bien, genera una voluntad diaria. Dicen, bueno, esto se organizan de esa manera. Yo he notado que para mí eso no es necesario porque ya lo que tengo que hacer es cumplir con mi compromiso de rutina diaria que incluye el autoconocimiento y el autodescubrimiento. Entonces, te mentiría si te digo que hago algo porque no lo hago. Yo lo que hago es me levanto y lo primero que hago con esa energía renovada de la mañana es comenzar con unos minutos, una media hora de autoeducación y después, recién después ingreso en mi operación de trabajo intenso. ujú. Ahora, cuando hago, lo cierto es que yo tengo programado una serie de estructuras, por ejemplo, suscripciones en YouTube, libros que ya tengo, digamos, que estoy programado para leer, que responden esa pregunta antes que yo me la haga. Ajá, bien. Así que no te quise dar una respuesta mentirosa. Ahora, Ok, no, no, no es lo ideal lo que hago yo creo que es ideal lo que haces vos. Y me parece que la forma en que vos lo planteaste es la forma que debe ser hecho. Te haces esa pregunta, ¿qué voy a lograr hoy? ¿Qué voy a aprender hoy? Y a la noche un chequeo. Está muy bien. ¿Por claro. qué? Porque a la noche, antes de dormir, es cuando tu cerebro va a determinar qué es relevante y qué no de las vivencias del día y van a transferir, digamos, esos conocimientos de tu memoria de corto plazo a tu memoria de largo plazo. Y eso lo Ujú. hacemos cuando dormimos durante, si no me equivoco, durante el proceso REM, Rapid Eye Sí, Movement, movimiento rápido de ojos. yo digo a ver, digo esto porque así como tú tienes, entonces tú tienes a ver, un entorno material que te indica tus acciones, es decir, acá está, prende la computadora, te aparece tú, que Claro, nuevo video, tú, después tienes la lista de libros, a ver, digo, en ese sentido, tanto vos como yo compartimos, digamos, un entorno que es muy eh, estimulante. estimulante y empoderante para el crecimiento del sujeto. Ahora, yo pienso, por ejemplo, con la gente que yo trabajo, digamos, el 98% de la gente se levanta y tiene que salir corriendo a preparar el desayuno para 4 hijos, de los Claro. cuales uno está descompuesto, de los cuales el otro no quiere ir a la escuela porque no estudió, y que entonces digo, esta posibilidad de de decir, bueno, hoy no voy a hacer una hoja de otoño llevada por el viento. Tomo el Hoy control de mi vida. tomo el control de mi vida a través de un a través de decirme, hoy voy a hacer algo pequeño. Tú dijiste cuando comenzamos la charla, esta cosa, esta importancia de estos hábitos que te van a llevar, que a veces es un hábito mínimo, como puede ser, digamos, bueno, voy a dedicar 3 minutos a agradecer por haber despertado vivo. 1 minuto. Eso Antes de que eso genera hormonas de placer, eso es como consumir una droga, es dopamina, pero es con dopamina legítima. Pero esa, también, como todo, es un ejercicio de la fuerza bueno, de voluntad porque tenés que crear el hábito de hacerlo. Y claro, es muy difícil para
quien no tiene el hábito. Por eso. Entonces, la idea es esta cosa de poder acostumbrarse a hacerse ese input a través del autohablado, apretar ese botón, ese autohablado. Ok, hoy voy a comenzar agradeciendo que desperté. Además, digamos, si hay gente que está mirando esta charla, seguramente tiene un montón de cosas para agradecer. Si están mirando internet a través de un teléfono o de algún dispositivo de conexión a las redes. Entonces, digo, me parece esta posibilidad de, de aplicar esta técnica del self-talk o del autohablado, del diálogo interno, para justamente poder dirigirse. Esto. Setear el modo del día, está bueno eso, porque es muy Exacto. importante. Es muy importante porque eso, vos creás por medio del autohablado. El autohablado es el primer paso. Después viene la ejecución. Vos tenés la idea, vos decís, esta es una buena idea. Una buena idea es agradecer todas las mañanas. Entonces después digo, bueno, yo sé que agradecer todas las mañanas es una buena idea. Sé que si lo practico continuamente voy a tener grandes beneficios, pero también sé que voy a tender a dejar de hacerlo, Claro. que van a haber momentos en que no voy a tener ganas. Por eso. Y ahí es donde toma el control el sistema 2. Ahí es donde dice, hoy lo haces. Bien, ahí dice Ceci Elisa, dice, me parece igual que ese hábito en algún momento se tiene que sentir en lo más profundo de ser. Claro, justamente ese hábito es como, digamos, es como que ¿sabes que existe algo que se llama el efecto Diderot? Que es como Ajá. un pequeño hábito, un pequeño hábito. Diderot era un escritor, digamos, de la época de la Ilustración francesa, que el tipo escribió un artículo y se lo compraron los impresores de la enciclopedia. Entonces el tipo, con ese dinero, él era un intelectual, un filósofo, vivía en un departamento pobre, sucio, más sucio, digamos, bueno, por lo general en esa época eran todos un poco sucios, pero ese departamento era muy abandonado, ahí en no sé qué barrio de París, y el tipo se compró un sillón, con el dinero se compró un sillón para estar más cómodo escribiendo. Claro. Entonces cuando empezó a escribir más cómodo, Se empezó le a hizo escribir más, más, se le hizo más probable seguir escribiendo. claro, empezó a escribir más. Y al escribir más empezó a vender más artículos, por tanto se compró un escritorio más cómodo. Y entonces, pero después logró una lámpara. Y entonces el efecto de Diderot es como un pequeño cambio en tus hábitos puede generar en un año una nueva vida. Entonces digo, Vale la pena hacer extendernos en eso, me parece, porque es sumamente importante. Eh, Toda nuestra vida, nosotros somos consecuencia de los hábitos que creamos antes de este momento. Y ciertamente, todo hábito está relacionado a otros hábitos. Vos no vas a poder, difícilmente que genere hábitos saludables si antes de eso no lo entendiste, no entendiste por qué. Entonces, y una cosa está conectada con otra, la alimentación, el sueño, el entrenamiento. Ahora, como vos decías, sirve como motivación el hecho de ya dar un paso adelante. El tipo dijo, Diderot, ¿qué es lo primero que hago? Me pongo más cómodo para poder seguir escribiendo. Primero está la voluntad, tengo que escribir. Luego hizo su primera inversión en aumentar las probabilidades que escriba. Con eso, por lo que vos me contás, reforzó su identidad de que es un escritor, con lo cual el hábito está más consolidado. Y luego se compró un escritorio, con lo cual el tipo se ve a sí mismo como una persona que nunca va a dejar de escribir. Eso es a lo que yo llamo manipularte solo. ajá, Por ejemplo, va a ir al gimnasio, ir a tu gimnasio, paguen a Gerardo el año completo. Paguen adelantado el año completo. Eso es bueno para ustedes y es bueno para Gerardo. ¿Por qué? Porque hay mucha inflación en Argentina, para empezar. Y segundo, porque una vez que pagaste, vos sentís, estás utilizando estas tendencias psicológicas a tu favor. Vos sentís que si no vas, estás perdiendo algo, con lo cual estás motivándote a hacer algo que es bueno para vos. Tenés que sacarte de la cabeza la idea egocéntrica de que al pagarle al otro lo estás beneficiando al otro. No importa, no lo hago por Gerardo. Vos no pagás el año adelantado por Gerardo. Vos pagás el año adelantado porque querés ver a Gerardo todo el año, hasta incluso cuando no tengas ganas. Y ayuda mucho pagar. Y ayuda mucho no faltar. Y si un día estás indispuesto, anda y hace 2 pavadas, pero no dejes de ir.
porque le tenés que contar a tu cerebro que sos una persona que nunca abandona sus compromisos. Imagínate el poder que tiene un individuo, imagínate el poder que podemos tener nosotros. Si miramos al espejo y lo que vemos es el reflejo de una persona que nunca deja de cumplir su palabra, una persona correcta, que tiene los valores más altos posibles. Te pregunto, y le pregunto a cualquiera que nos esté escuchando, ¿ustedes conocen alguna persona honorable, de valores altos y nobles, que tenga la autoestima baja? Porque en definitiva esto es para que se entienda que ser honorable, ser correcto, aspirar a ser el mejor ser humano posible, repercute indefectiblemente en tu autoestima. Lo estás haciendo Claro. por vos. Vos no estás robándole al otro porque alguien te va a descubrir, vas a ir preso. Vos no le estás robando al otro porque no te querés ver como un porquería que le roba a otra gente, porque te querés ver como una persona íntegra. Íntegra con tus valores. Por ejemplo, para mí robar es un valor muy importante, entonces lo utilicé como ejemplo. Con cualquiera que sea tu valor. Y tenés que aspirar a tener los valores más nobles y más altos posibles. Lo que tu cerebro entienda son los valores más altos y más nobles posibles. No lo que Gerardo y Sergio dicen que tienen que ser los valores nobles. Lo que vos crees en función de tu buen saber y entender. Y tratar de, como decía Gerardo recién, ser un poquito más sabio todos los días te va a ayudar a entender cuáles de esos valores son mejores, son de mejor calidad, a qué hay que aspirar. Está todo conectado. También hay un momento que es sentir, ¿no? Uh-huh. Sentir. Es decir, sentir esto que tú dices, ¿ok? Yo después de muchos años logré, después de muchos años, porque como tú dices, experiencias que no reniego de ninguna, pero algunas fueron muy incómodas. Pero no solamente el hecho de haber estado en la cárcel y el escándalo y el escarnio y formar parte de la lista de los infames, digamos, de la lista universal de la infamia, diría Borges, sino desde pequeño, por ejemplo, la sexualidad, un montón de cosas, digamos, que me generaron, que me llevó muchos años poder decir, ok, hoy voy a dormir absolutamente en paz, ¿ok? Sentir que los valores que yo los tengo como bandera para mí, ¿no? Para mí, yo creo que cada uno hará lo que puede. Yo tengo los valores para mí, esto de ser un poco más sabio, de que mi jardín, el imaginario y el real, esté bonito, esté bello, sea un lugar hermoso del mundo, digamos, mi jardín, el jardín de mi mente, el jardín de mi corazón y el jardín de mi jardín, Claro. ¿ok? En realidad son valores bastante humildes porque también aprendí esto de que no ponga las manos en el fuego demasiado por nadie y quizás yo duermo muy en paz en este momento de mi vida porque considero que sé quién soy, sé quién no soy, sé qué es lo que no quiero y un poco lo que quiero. Pero digo, lo siento, Eso, ¿no? eso es un superpoder. No, como decíamos recién, no sé si offline, digamos, fuera de esta charla, no estamos condenados a ser quien éramos. Si yo he sido, y lo fui totalmente, o sea, no necesito que nadie me diga que yo fui un imbécil porque yo lo sé. Ahora, te digo la verdad, no me importa. Yo no me hago cargo de lo que hice cuando era un niño, ¿no? Porque ni siquiera elegí ser así, o cuando era un adolescente, o cuando era un menor adulto. Yo lo que sí sé es que siempre hice lo mejor que pude. Ahora, si estuve confundido, si estuve equivocado, no tengo nada que reclamarme al pasado. Vos no podés quejarte o reclamarle algo a alguien que no sabe lo que hace. En cambio, si hoy cometiese alguno de los pecados, de los delitos que cometí antes, tendría derecho a reclamarlo y necesitaría reclamarlo. Y en ese momento sería importante que ponga mi nariz en mi propia mierda, la frote con mucha fuerza, para que entienda que no puedo darme con el lujo de cometer errores en este momento cuando soy completamente consciente de lo que estoy haciendo. Bien, Ahora, si cometo un error sin ser consciente de lo que estoy haciendo, no hay ninguna razón lógica por la cual yo merezca digamos, un escarmiento. En todo caso, una crítica constructiva, pero no un escarmiento. ok. ¿Entendés? O sea, vos
estudiaste para ese examen, estabas preparado para ese examen. Sí, 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 Pero sí, ¿en qué nube de pedo habrás estado que te olvidaste de contestar una pregunta? ¿Entendés a dónde voy? Ahí te estoy hablando como si me hablase a mí. claro. Bien, ok. Ahí está. Entonces, la verdad que el tema hablado es un tema que es complicado de circunscribir, porque como yo le decía a Sergio cuando comenzamos o antes, cuando hicimos la prueba, esto tiene que ver con el super yo, puede ser. Muchas veces, muchas veces yo me encontré que muchas veces me autohablo con la voz de una persona de mi familia eh, que era, que era como que el que tenía la hegemonía de lo moral. Ajá. Y entonces mi vida era una conversación con esa persona que en realidad era yo mismo, que de Te alguna hago una forma, pregunta, ¿pero esos son tus valores o son valores que vos en ese momento interpretabas de otra persona y que lo tomaste para no, vos? no, O sea, justamente, cuando en te ese, hablas con la voz de esa otra persona, ¿te está hablando desde tu conciencia o no, estás simplemente repitiendo lo que en ese momento pensabas que era no, no, la no, 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 moralidad? no, yo estaba justamente, ahí estaba, no era consciente de que yo estaba teniendo una conversación con un super yo que no tenía Que no nada eras que ver con vos. valores. Justamente, justamente estaba desempoderado. Pero por eso te decía que yo me di cuenta que yo era el que mandaba, que yo era el que tenía el poder sobre mi vida. Y que estos juicios en los que yo me metía, que tenían que ver con cuestiones que no eran mías, era de una persona de otra generación, formado en otro mundo, para otro mundo, ¿ok? Entonces yo me estaba juzgando, porque ¿qué ocurre? El mundo cambió, pero muchas veces, pero yo me hablaba con valores del mundo, digamos, de los baby boomers, es decir, Mm, de los muchachos que nacieron después de la guerra, de la Segunda Guerra, y que entonces la cuestión era tener razón, imponer lo que pienso, y claro. la cuestión de la carrera, digamos, la cuestión de ¿cómo, ¿cómo vas a dedicar 3 horas a preparar materiales para Instagram? Claro, Eso, no lo pueden entender. claro. Pero yo había internalizado esas voces. Y yo decía, pero vos tenés que ir a una oficina y trabajar 9 horas por día y terminar cansado y odiar a tu jefe. No puede ser que yo ahora esté trabajando con Sergio Feller en mi casa, disfrutando. Son las 9:30 de la noche, también es un horario bastante explotador. Claro, Pero porque esto no es no, trabajo, lo disfrutamos, entonces no se sufre. Y claro, eso también es un superpoder. claro, pero yo esto lo voy a llevar a mis cursos, que yo voy a vender mis cursos con la teoría y con la práctica de cómo generar un autohablado que te lleve a lograr la transformación. Serge, mira, ha sido un verdadero placer. La verdad que ya lo vamos a... Totalmente, lo repetimos sobre todo porque lo disfrutamos. Claro, me gustaría que avancemos sobre este tema como para ir abriendo. Para mí esto es como viste, como el cerro acá San Javier, como la selva, como la yunga, que tenés que ir abriendo para ir armando conocimiento. Y el self-talk, autohablado, diálogo interno, es un tema que a mí me fascina y que es un tema que me parece que es fundamental como un hábito madre o padre, digamos, un hábito que está en la base de muchas de las cuestiones que tienen que ver con los procesos de crecimiento, transformación, cambio, aprendizaje. Las premisas, solo un detalle antes de que cerremos la conversación. Hay que tener cuidado, en mi opinión, de filtrar correctamente las premisas del autohablado. O sea, no se nos insiste suficiente la importancia de conocer la realidad como es, de la realidad objetiva, de tratar de buscar una realidad objetiva, de no caer en situaciones que te llevan por benevolencia, por empatía o por lo que sea, a salir de esa realidad. O sea, si te vas a hablar solo, es importante que manejes o que intentes manejar un alto nivel de sinceridad. No es Ajá, necesario que te trates con demasiada dureza, para nada, pero hay que manejar básicamente lo que estás haciendo buscando la verdad. ¿Y por qué buscar la verdad? Porque solo entendiendo, conociendo la realidad es que la puedes comandar. Todo lo que estamos haciendo en el fondo es buscando tener poder sobre
nosotros mismos y sobre nuestra realidad. Esa no es una tarea sencilla, entonces, y requiere de altos valores. Entonces, es muy importante elegir muy bien con quién y de quién te va a influenciar, con quién y de quién, con Fundamental. quién te va, a qué contenido te vas a exponer, tratar de evitar ideologías. Fíjense todos que si cuando nosotros nos conocimos con Gerardo, estábamos en dos veredas ideológicas completamente opuestas. Esta conversación y esta amistad no hubiera existido Ujú. y ahora cualquiera que nos vea o nos oiga va a entender en el acto que lo que hay es dos personas que están recontra conectadas, que tienen Ujú. mucho en común, que lo único que no abre en ese momento, yo pensaba distinto, no sé vos ahora, pero Sí, en ese momento yo pensaba distinto a como pienso ahora, y lo único que no veíamos parecido era quién tenía que mandarnos, básicamente, o a qué grupo político pertenecer, pero en todo lo demás claro. compartíamos y pudimos ver a través de eso y algo tan importante como una amistad de buena calidad, como conocer un ser humano que te hace bien, porque yo después de hablar con Gerardo, no me voy, Gerardo no es para mí una persona tóxica que me hace sentir más solo de lo que estuviera si estoy solo. Al contrario, me voy de una conversación con él enriquecido. Y esto te recomiendo, hacelo con todas las personas. Filtra, únicamente juntate con personas que te hagan sentir así. Sí, Hay, sí. hay 8 mil millones de personas en el mundo, no tenés por qué lidiar con alguien cuyo objetivo sea intoxicarte, hacerte daño o compartirte valores que son incorrectos, por más que tenga buena intención. Esa pequeña digresión que te hice. Claro. Bueno, bien, no, por supuesto, totalmente de acuerdo. Lo cerremos con eso porque está bueno el mensaje, esta cosa de que formamos parte de un sistema y el sistema este nos eleva o no. O, no, Fijémonos de o nos que degrada, nos, sí. que nos eleven, no que nos degraden. Bueno, Así que te agradezco la elevación, realmente fantástico. Eh, lo seguiremos en otra oportunidad. Les agradezco a toda la gente que estuvo, gracias a vos, por supuesto. A la gente que vea este vivo y que lo vea completo, si pueden dejar un comentario y si pueden recomendarlo y si pueden compartirlo, está buenísimo para que mucha gente se entere y para que armemos todos un sistema, digamos, que nos eleve, ¿ok? Aportar buena energía al universo. yo lo voy a Por hacer. más que parezca, por más que parezca poca cosa, eh, esto de la masa crítica, ¿no? Un día de estos 8.000 millones, 7.000 millones van a estar en otra dimensión y las cosas van a ser hermosas. Sergio, te agradezco mucho. Este, nos vemos pronto, ¿ok? Yo te agradezco a vos, Ger. Un abrazo enorme. Cerramos la transmisión. Dale, muchas gracias a toda la gente que estuvo. Nos vemos. Gracias.